Ah, ok. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestra última sesión de este seminario. Vamos a tener, bueno, la dinámica del día de hoy es primero compartir la última sesión que nos acompaña el doctor Rodrigo Barraza y finalmente vamos a hacer unas palabras de cierre a partir pues, de todas las sesiones y compartidas que hemos tenido en este espacio. Estimado Rodrigo, veo que comentaste que si podías transmitir tu presentación como gustas, si quieres que te apoye o tú lo puedes ir haciendo. Adelante, muy bien. Más déjame, si quieres ir compartiendo en lo que aquí estoy revisando unos aspectos para ver si puedes, si funciona bien. Listo. Si lo gustas ir compartiendo en pantalla. Creo que ahí pueden ver, ¿verdad? Mi presentación. Ya está Sí, en pantalla completa, Rodrigo, Ujú. gracias. bien, gracias. Nada más dame un momento. Mm. Aquí está. Voy a leer la semblanza del doctor Rodrigo Alonso Barraza García. El doctor es licenciado en Antropología Social por la Universidad Autónoma de Querétaro. Es maestro en Cooperación Internacional por la Universidad Nacional de San Martín, Argentina. Doctor en Estudios de Género y Políticas de Igualdad por la Universidad de Salamanca. Y tiene una certificación postdoctoral en Infancias y Juventudes por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, de CLACSO. Actualmente se desempeña como codirector regional para las Américas en el Fondo Global para la Niñez, GFC, por sus siglas en inglés. Cuenta con más de 10 años de experiencia coordinando estrategias de acompañamiento a la comunidad migrante en México, Guatemala y los Estados Unidos. Sus principales áreas de trabajo son promoción de masculinidades sanas, desarrollo de liderazgos juveniles y uso de metodologías participativas basadas en el juego. Estimado Rodrigo, es un gusto tenerte aquí. Te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Porfiria, y bueno, buenos días a todas, todos, todes, y muchísimas también gracias por la invitación a la UABC, a la Facultad de Pedagogía, por pues permitirme compartir un poquito de mis experiencias y lo que he visto como bien decías, en estos más de 10 años trabajando con niñeces y juventudes, trabajando diversas temáticas, entre ellas pues la migración, ¿no? En este corredor transfronterizo México, Guatemala y los Estados Unidos, ¿no? Tanto en la frontera sur de México como en la frontera norte, pues he tenido la oportunidad de estar ahí, de colaborar con organizaciones de la sociedad civil y con otros actores e instituciones. Entonces, bueno, la idea es compartirles un poquito, como bien lo pueden ver en el nombre de esta charla, ¿no? Un poquito cuál sería una estrategia para promover la justicia de género, también desde un enfoque de niñeces y juventudes, y bueno, centrándolo un poquito más, aunque hablaremos también de otros aspectos un poco más generales de qué ocurre con las niñeces y juventudes en situación de movilidad, ¿no? Pues a mí me gusta mucho también que las sesiones, que este tipo de espacios sean interactivos, me gusta escucharles, conocer de sus experiencias, ya les contaré porque también esa es mi apuesta metodológica y mi apuesta política también. Entonces yo quiero comenzar, como comienzo mucho de estos espacios, compartiéndoles una pregunta y también desde un principio ético de devolución, pues yo compartiéndoles mi respuesta o mi interpretación de esa pregunta y después algo que me gusta hacer, un regalo que a veces no tenemos en este tipo de espacios es darles un momento para pensar, incluso para crear, para hacer, para ustedes realmente esto, ¿no? Reflexionar acerca de esta pregunta. Déjenme ver si puedo. Aquí está. Y entonces, este es un ejercicio que a mí me gusta hacer en diferentes espacios. Yo trabajo, entre otras cosas, en círculos de promoción de masculinidades sanas con niños y jóvenes en diferentes espacios. Ahora mismo estoy en San Cristóbal de las Casas, que es un espacio en el cual hay una escuela de masculinidades indígenas que co-coordino con otras personas, con otras organizaciones. Y este es un ejercicio que hacemos a menudo que lo hemos llamado la milpa de mi identidad. Y es una pregunta muy sencilla, ya la manera en la cual cada persona quisiera responderla, pues ahí
les invito a la creatividad, si es que tienen la posibilidad, si es que están pues en movimiento o haciendo algunas otras cosas, les invito, aunque sea a pensar esta pregunta por unos minutitos, que es, ¿qué momentos en mi vida, ¿no? Tratando de hacer como esta línea del tiempo, han marcado mi ser hombre, mi ser mujer o pues si me identifico cualquier otra entidad sexogenérica? Pues qué momentos en la vida, si yo tuviera que hacer una línea de tiempo, los habrán marcado, ¿no? Yo les pido que piensen estos tres momentos y los quieren complejizar un poco más adelante, ¿no? Pero cómo fue en su niñez, su juventud y adultez, si es que ya se consideran personas adultas, ¿no? Si todavía están o se consideran personas jóvenes, adelante. Yo ya no me considero una persona joven, tengo 39 años y además ya les platicaré por qué no me considero una persona joven y por qué tampoco me parece malo decirlo, ¿no? Y reivindicarlo. Pero bueno, contándoles un poquito cuando yo he hecho estos ejercicios, ¿no? De cómo vi estas preguntas, esta pregunta que siempre tenía en mi cabeza de qué significa ser un hombre, ¿no? ¿Qué significa para mí ser un hombre? ¿Cómo quiero vivir mi propia masculinidad? Algunas cositas que identificaba durante mi niñez. Bueno, yo tengo una hermana, es una hermana más grande, un año más grande, y cuando éramos chicas y chicos, bastante chicas y chicos, pero bueno, por un tema de economía, por un tema también de que mis padres a veces no tenían mucho tiempo, pues en varias ocasiones nos llegamos a bañar juntos. Y esa ya para mí era una primera diferencia, ¿no? Pues notar que biológicamente mi hermana no era igual a mí, ¿no? Que había cosas que no eran iguales y empezar a hacer esas preguntas también a otros adultos, a mi familia, a mis padres, de, oye, pues, ¿por qué somos diferentes? ¿No? Y ahí entender que hay hombres y hay mujeres y esta primera diferenciación biológica, pues la sentí a muy temprana edad porque les digo, me sorprendía ver esta diferencia, pues ahí en vivo, ¿no? También me di cuenta que se me decía que no solamente éramos diferentes en la parte biológica, sino que los gustos tenían que ser distintos, ¿no? Si yo decía, a mí me gusta también este grupo musical, ¿no? Pues no te puede gustar, ¿cómo te va a gustar? ¿Cómo te van a gustar la música pop, por ejemplo? ¿Cómo te van a gustar cierto tipo de canciones o cierto tipo de ropas? Entonces ya veía que esa diferenciación no quedaba en esa parte más física, ¿no? Más biológica. Y pues empezaba, yo siento que viví mi ser hombre cuando era niño con muchas prohibiciones, ¿no? Era lo que no puedo hacer por ser un hombre, ¿no? No llorar, no expresar demasiadas emociones, él me lo decía demasiado, mi mamá, ¿no? Pues los hombres no lloran. Yo me acuerdo que tenía un primo al cual, no sé, nos abrazábamos mucho, nos queríamos mucho, íbamos juntos a muchos lados y era como, no, a ver, está bien que se lleven muy bien, pero no se estén abrazando, no se estén tocando, ¿qué pasa con ustedes, no? Y yo no entendía, ¿no? Fue como un momento de mucha confusión, de muchos nos y muchas prohibiciones, pero sin entender completamente por qué. Entonces lo viví mucho desde la prohibición, los nos, ok. No me decían muy bien que sí, pero los nos estaban siempre muy claros para mí, ¿no? Les cuento muy rápidamente esa anécdota de, pues en algún momento querer ser bailarín, ¿no? Yo tenía muchas ganas de ser bailarín de ballet y me acuerdo que pedí para unas navidades como unas mallas de estas de ballet y pues la respuesta de la familia no fue la mejor, ¿qué te pasa? Vamos a llevarte al psicólogo, eso no se puede hacer, ¿no? Algo que me pasó en la juventud, de que he venido trabajando pues muy profundamente, sobre todo en estos últimos años, es ver que en la juventud lo que me pasó es que quise sobrecompensar muchas cosas. Era como, ok, me están diciendo que esto es lo que tengo que hacer, que esto significa ser un hombre, que esto significa ser un hombre exitoso. Entonces voy a encajar en ese modelo, ¿no? Como si era niño se me decía que era muy sensible y que tal, y que era un poco femenino, pues voy a irme al otro extremo. Voy a aprender a jugar el juego desde ser rebelde, desde actitudes de riesgo como exceso de consumo del alcohol, pues diferentes parejas, no cuidarme en ese sentido. Entonces fue como, ok, esto es lo que quiero, lo que se necesita para que me dejen en paz y para que las prohibiciones se relajen, ¿no? Y bueno, también una parte que es cierto y que he aprendido a reconocer últimamente es esta manipulación emocional para extraer de las mujeres cariño, tiempo, atención,
intimidad física, cualquier tipo de cosas, ¿no? Era como es tu deber hacerlo, es tu deber procurarme la felicidad. Si no soy feliz por otras cosas que ocurren en mi vida, tú tienes que darme esa felicidad que no encuentro en otros espacios, ¿no? Y lo que sucede mucho, y un término que lamentablemente se ha popularizado también recientemente, que es andar en manada, ¿no? Es como ir con otros amigos y somos los populares y somos los acá, rebeldes, ¿no? Y también vivir eso con culpa de sentir, uy, hay ciertas cosas que tampoco se pueden hacer, hay ciertos códigos, ¿no? Si yo me siento triste porque tuve una situación con mi pareja o porque hay una situación familiar o si yo quiero hablar de otros temas que salen de este guión preestablecido, pues lo que se va a recibir son burlas, mucho miedo a la soledad, al aislamiento. Entonces yo también viví ese periodo como un vacío, es decir, la primera parte cuando no me apegaba a las normas, me sentía esa prohibición y cuando me empecé a pegar a esas normas tampoco me sentí plenamente realizado ni feliz, al contrario, ¿no? Me sentía muy, muy vacío, muy poco auténtico. Y ya en la parte de la adultez, algo que he intentado hacer, les compartía últimamente, pues es cuestionar muchos de estos mandatos, de estos pactos patriarcales, ¿no? Trabajándolo en espacios colectivos, en espacios propios, pero bueno, ¿quién soy? ¿Cómo me quiero entender como un hombre? ¿Cómo quiero redefinir? ¿Es necesario que me tenga que entender como un hombre o redefinir mi masculinidad? Em, También ha sido interesante y una cosa que olvidé mencionar en la parte de la juventud, tal es que también me tocó migrar. Durante varios años estuve fuera de México y bueno, eso también generó como ciertos desacomodos, ¿no? De bueno, pero esto no es diferente, esto es diferente a lo que ocurre en mi país y esto ser un hombre yo no lo sabía y ahora entran nuevos mandatos y nuevas regulaciones, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de la adultez, también lo viví con mucha culpa, ¿no? Esto de que ya voy bien, estoy dándome cuenta de ciertas actitudes machistas, ciertos vocablos, ciertas narrativas que aún uso y las estoy empezando a cuestionar, pero al mismo tiempo es como, chin, otra vez se me salió, otra vez lo hice, como que sentir que avanzo unos pasos y luego vuelvo a retroceder, pues eso genera todavía cierta culpa y bueno, un espacio que también tiene que ver con mi propia adultez, que es querer cuidar más de las demás personas, especialmente de mis padres, ¿no? Que obviamente van creciendo, pero no saber cómo, ¿no? Sentir que no tengo ciertos elementos que debía haber tenido y que estoy intentando aprender ahora mismo, pero también entender que hay muchas cosas que no sé en cuanto al procurar cuidados, ¿no? Entonces también me genera esa frustración de si quiero algo diferente, pero a veces no sé cómo, a veces tengo muchas preguntas, ¿no? Entonces, sí quería empezar compartiéndoles un poquito de mí, de quién soy, y no se preocupen, todo esto va a ir tomando sentido conforme hablemos, pero sí quisiera hacer algo, incluso sé que se está transmitiendo en otros espacios, entonces no voy a dejar de compartir un momento. Sí quisiera darles, aunque sea unos 5 minutitos, a las personas que están aquí conectadas, incluso a las personas que están en otros espacios para que traten de elaborar su propia milpa de su identidad, para que traten de reflexionar acerca de esta pregunta, ¿no? Pueden escribirla, si son muy creativas, pueden hacer algún dibujo, si solamente necesitan tomar ese tiempo para pensar o escribir algunas cositas, también es válido, ¿no? Entonces, yo tengo en mi zona horaria las 10:14. Si les parece bien, yo voy a apagar mi cámara, voy a darles un momento de silencio. También está bonito abrazar los silencios en diferentes espacios, siempre los queremos llenar. Voy a apagar mi cámara, voy a dejarles ese momento personal para que identifiquen una o dos o tres cositas en esta pregunta que les compartía, ¿no? ¿Cómo ha sido este camino? ¿Qué momentos de su vida marcaron su ser hombre, su ser mujer? O si se identifican con alguna otra entidad sexogenérica, pues también pueden intentar elaborar sobre ello. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Está todo bien? ¿Todo claro? De hecho, tenemos unos comentarios, Rodrigo, en el chat de personas que ya Ujú. empezaron a compartir. Si quieres, los leemos después de los 5 minutos. Perfecto. Muchísimas gracias, Mónica. Si ahorita no se preocupen, este tiempo es de ustedes, esta charla es de ustedes, entonces tómense esos minutos y después podemos leer los comentarios, como bien indicas, Mónica, y también invitarles, si alguien quiere abrir
su micrófono si alguien quiere comentar en qué pensó, a dónde les llevó esta pregunta, pues adelante. Entonces nos encontramos en 5 minutitos. Gracias. Bueno, creo que podemos ir comenzando, podemos ir, como les mencionaba, si alguien quiere abrir su micrófono, si alguien quiere reflexionar en lo que estuvo pensando, Porfiria, Marta, Mónica también son bienvenidas a hacerlo si es que así lo desean. Nuevamente no es obligatorio. Y como bien decían, pues ya hay algunos comentarios que empiezan a aparecer. Bueno, Jessica nos comparte que, bueno, en la niñez también se vive, ¿no? Mucho, creo que todas, todos, todes, aunque de diferente manera, pues vivimos esta imposición de los roles de género en las familias tradicionales. Y también Eduardo nos comparte eso, ¿no? Que justo en esta etapa de la niñez y
que es una de en las cuales nos vamos a centrar en esta charla, pues ya desde el tema de los uniformes en las escuelas, ¿no? Esta estandarización o este disciplinamiento de ciertas cosas, también no saludar a los hombres en el cachete, no ser sensible, porque eso no es masculino, y bueno, también la otra parte, ¿no? Que las mujeres que no juegan al fútbol son vistas como lesbianas, como si eso además fuera un insulto o un peyorativo, entre otras cosas, ¿no? Y hay otras palabras que todos conocemos para referirse cuando alguien se sale de esa norma, ¿no? De esa normatividad. Y bueno, también Eduardo nos comparte que los micromachismos aceptados socialmente siguen afectando el curso de nuestras vidas, ¿no? Entonces eso, quisiera saber si alguien quisiera compartir en qué pensó, a qué lo llevó esta pregunta. Y lo único favor que les voy a pedir es que este no es un ejercicio académico o abstracto. Hablemos de ustedes, de qué sintieron en tal momento, hablemos desde el yo, desde la primera persona. Y no tanto de, bueno, las niñeces, no empecemos todavía con esas elaboraciones, sino hablemos de sus experiencias propias, ¿no? ¿A alguien le gustaría compartir un poquito en qué pensó cuando pensó en esta pregunta? Tenemos una Adelante, mano. Nayeli. Sí, Nayeli tiene. Hola, buenos días. Gracias, Perdón, tengo Nayeli. unos problemitas de conexión. Sí, Rodrigo, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que sí, siempre estamos haciendo una reflexión bien académica de las experiencias, pero yo me acuerdo cuando llegué al preescolar, que me parecía el patio de juegos como algo muy violento, o sea, muy, muy violento, o sea, algo que yo siempre me la pasé en mi aula porque me daba mucho miedo salir. Y lo mismo pensé cuando, cuando pasé a la primaria, porque era una escuela muy, muy grande. Entonces me la pasaba, pues en el salón, porque el patio de juegos me parecía, tremendamente violento, ¿no? Ya después cuando crecí y leí este libro de las batallas en el desierto, que justamente hace esa referencia a, pues a que sí, esos espacios, escolares sí son eso como batallas, ¿no? Y sobre todo el mundo de los niños, de los varones, me parecía en exceso, violento y que se perpetuaba, a cada momento, ¿no? Y no solo violento, sino también, pues que tenían, por ejemplo, el dominio de los patios, ¿no? Cuando jugaban fútbol y que eso pues a las niñas nos hacía pues hacernos a un lado, o sea, pues como replegarnos, ¿no? Por así decirlo. Y esas experiencias son las que pues que tenemos desde la niñez, ¿no? Pues los espacios pues escolares siguen perpetuando todos estos pues roles de género en donde pues hay espacio para jugar fútbol, pero no otros juegos pues libres que logren pues incluirnos, ¿no? Pues, a niñas, a niños y de diferentes, de diferentes edades y con diferentes condiciones, ¿no? Entonces, pues me parece pues, importante hacer esta reflexión en este seminario porque yo creo que pues es una sensación que se sigue, no importa, ay, como que se me está yendo la red, que no. Sí, creo que te perdimos por unos momentos, Nayeli, pero bueno, en lo que vemos si te puedes conectar, tienes toda la razón y me trajiste, me encanta hacer esta pregunta porque vuelvo a recordar algunos elementos y para mí el patio de juegos era brutal, yo prefería estar en la biblioteca o prefería hacer otras cosas porque todos estos juegos de poste, de tal, de balonazos, de pegarse, de agarrar a una persona y entre, como dices, todos los varones, pues buscarla, humillarla de alguna forma, pues era bien fuerte, ¿no? Entonces, es verdad, ¿no? Y es muy fuerte como una niña, un niño, niña que ya desde tan temprana edad tengas esos temores de, uy, estos son espacios
yo lo veía así, ¿no? Como el salvaje oeste, o tú te metes ahí, eres de los peorcitos, o te va a tocar, ¿no? Entonces, veo que ya estás de vuelta, no sé, Nayeli, si quisieras terminar tu comentario. No, solo eso, que les comentaba que finalmente me parece que son dinámicas que no importa en qué momento se analicen, parece que tienen vigencia, ¿no? Como este texto que les digo de Pacheco de las batallas en el desierto, o sea, que escribe hace muchísimos años de una escuela de hace tantísimos años, y que si uno lo lee dice, bueno, pues pareciera que sigue siendo exactamente igual, esas dinámicas no se han logrado romper y por eso es tan importante hacer la reflexión en estos espacios. Gracias. Muchas gracias, Nayeli, gracias por compartir. Eduardo, veo que tienes la mano levantada también. ¿Quisieras compartirnos algo? Hola, buenos días. Bueno, me gustaría pues ahondar un poquito más, pero a mí en el caso de el trance de adolescencia a adultez, porque bueno, esta Nayeli ya comentó un poquito sobre la niñez. Yo, por decir, un libro que me marcó bastante fue El miedo a la libertad de Eric Fromm. De hecho, lo leí pues entrando en universidad en una materia de filosofía política. Eh, bueno, yo tuve un cambio porque decía yo me sentía incomprendido, ¿no? De hecho, en el caso de la adolescencia, porque yo veía el hecho de que como todos tenemos que buscar un grupo de pertenencia, ¿no? O un grupo. Así dijeras tú, pues tal vez a veces no me agrada lo que hacen los otros, pero tengo que estar en un grupo, ¿no? Porque es lo que veo que todos hacen. Todos forman grupos. Y me acuerdo que pues me sentía a veces raro, ¿no? Porque decía, como que no embono aquí porque veía justamente a veces algunas conductas que a mí no me parecían, ¿no? La violencia, la hipocresía, y eso que somos, bueno, estamos en formación, ¿no? Pero te vas dando cuenta de incluso cómo la educación de tu propia casa puede repercutir, ¿no? En las demás personas. O sea, cómo ves, no sé, el compañero que te habla, pero solamente ya está viendo su interés, ¿no? O está, no sé, ya lucrando contigo incluso, ¿no? Como una amistad, lo que significa ser una amistad. Y si a esto le sumas algunos estigmas como el hecho de que las mujeres tienen que hacer tales cosas y los hombres tales cosas, por decir, si eres hombre, pues tienes que tener como que muchas relaciones, ¿no? O ser como que muy deseado por las mujeres, ¿no? Por ejemplo, eso es algo que yo veía. Y entonces cuando tú te centras más en otras cosas, no sé, como en tus estudios o cosas de otra índole, eres catalogado como de rarito, ¿no? Como que, ¿por qué no te integras, no? Y en el caso de las mujeres, lo mismo. O sea, está mal visto si las mujeres, no sé, tienen una vida sexual activa o si, no sé, acaban una relación y siguen con otra, porque pues se les cataloga de puros peyorativos, ¿no? Pero como viceversa pues sí, aclamado, ¿no? Muchas veces. Y lo vemos desde todas las series, películas, y bueno, yo lo veo desde el punto de vista de todas las películas que hemos visto muchas veces de Disney, las que son, por ejemplo, de princesas o cosas de ese estilo, que es lo que han impregnado, ¿no? Justamente nosotros como adultos. O sea, el hecho de que cómo debe de actuar una mujer, ¿no? ¿Cómo debe de actuar un hombre? En el caso de la mujer, el típico, pues sí, problema de que tiene que ser rescatada, ¿no? Por su príncipe, porque ella misma no puede exaltarse o, pues, descubrir su propia individualidad, ¿no? O integridad, que es algo de lo que mencionaba justamente Eric Fromm, de cómo nosotros nos da miedo, ¿no? Justamente el exaltarnos, nuestro propio yo, y buscamos siempre la aprobación, ¿no? Externa. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por compartir, Eduardo. Y mencionas una palabra que también me resuena mucho y que es parte de lo que nos venden como que va a ser un momento temporal, ¿no? Que comienza en la niñez y que después todo se va arreglando mágicamente, pero es esto de sentirnos incomprendidos, ¿no? De tener estas preguntas acerca de nosotros o nosotras mismas, acerca del mundo que vemos y que no haya una respuesta clara, ¿no? Que solo sea es, pues porque así ha sido, porque así será y no mucho más, ¿no? Entonces me hiciste recordar eso también, como esa niñez, yo la viví con mucho enojo de, pues nomás me dicen que no, pero no me explican, pero honestamente también siento que muchas de esas sensaciones tampoco terminaron en diferentes tránsitos, al final, como dices, incluso en la juventud muchas cosas se exaltaron, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por compartir, Eduardo, Nayeli, como les digo, este espacio es suyo, por favor, siéntanse libres
de interrumpir, de compartir, de cuestionar. Voy a ir avanzando un poquito por temas de tiempo, pero nuevamente, cuando necesiten abrir su micrófono, compartir, me va a costar estar muy al pendiente del chat y de la presentación, pero si algún momento hay que parar y alguien quiere decirme, Rodri, hay algo en el chat importante, les pediría mucho su apoyo en eso. Pero bueno, les voy a compartir otra vez mi presentación y les voy a compartir por qué comencé con esto, ¿no? ¿Qué onda con comenzar así, ¿no? Pues que no es una charla más académica, no vamos a hablar de ciertos temas. Una de las razones por las cuales a mí me gusta empezar con este tipo de preguntas, diferentes ejercicios, es porque lo primero que quiero compartirles, porque es una charla que se va a centrar sobre todo en género y en niñeces y juventudes, que el género es algo que comienza y termina en nosotros y nosotras mismas, ¿no? Es algo que encarnamos, es algo que recibimos y reproducimos todo el tiempo. Entonces, una de las primeras invitaciones para esta charla es que encarnen este tipo este tipo de conceptos, este tipo de ideas, este tipo de charlas, porque si no, nuevamente, si solamente abstraemos, a veces significa que ponemos como esa distancia entre nosotras y nosotras mismas y los procesos sociales. Y como vamos a ver al final, ya cuando pensemos en estrategias concretas para acompañar a las niñeces y juventudes con enfoques de género, con enfoques no adultocéntricos, con enfoque de transformación, si no nos sentimos interpeladas o interpelados, si no nos ponemos dentro de la ecuación o dentro de los procesos, pues al final terminamos simplemente haciendo prácticas que pueden llegar a ser paternalistas, que pueden llegar a ser condescendientes o de poco impacto, ¿no? Y cuando estaba pensando, ¿no? Bueno, Porfiria me invitó hace un tiempo, oye, puedes hablar de estos temas. Dije, ¿cómo lo enmarco? Pues es un universo y el tiempo es corto, el tiempo siempre es ingrato. Entonces, ¿cómo en 2 horas hablo de género y de niñeces y de juventudes? Además, me apasionan estos temas y cómo hago, comparto más datos sobre movilidad. Pues ahí estaba en mi cabeza elucubrando y al final decidí comenzar por un concepto que no vamos ahorita a detenernos tanto en él, pero que si no lo centramos en esta charla, si no lo ponemos como un concepto inicial, siento que muchas cosas van a quedar sueltas y es el tema del poder, ¿no? Hablar de géneros, hablar de niñeces y juventudes, hablar de estrategias para promover otras maneras de mirarles, otras maneras de trabajar, otras maneras de introducir ciertos enfoques nos tiene que llevar necesariamente a hablar del poder y como les decía hace unos momentos, nos tiene que llevar necesariamente a pensar en nosotras y en nosotros mismos y qué vínculos hemos tenido con el poder, ¿no? Y hay diferentes interpretaciones académicas, sociológicas, psicológicas, antropológicas de lo que es poder, hay Pinche yugo liberador. diferentes aproximaciones. Pero a mí la que más me gusta, y perdón, es un poquito pues mainstream si quieren, pero a mí me gusta mucho Foucault. Foucault y sus análisis del poder, las interpretaciones que tiene, este libro que tiene Vigilar y Castigar, que sigue siendo para mí un referente de muchas cosas, de cómo se construyen las sociedades disciplinarias. Hablábamos de la escuela ya, hablábamos de otros espacios de disciplinamiento. Entonces, simplemente, nuevamente, sin detenerme demasiado en esto, algunos elementos que sí rescato de lo que menciona Foucault en su teoría del poder es justamente los que aparecen aquí, ¿no? Una de las cosas que sí a veces se nos olvida es que no lo ejerce simplemente este poder un nivel social sobre otro, ¿no? Esa es una interpretación bastante enfocada del poder, pero estos vínculos de poder, estos vínculos, estos sistemas de poder y opresión están presentes en todos los niveles de la sociedad, ¿no? Muchas veces es como, no, porque yo pertenezco a este extracto, yo no reproduzco o yo solamente soy una persona oprimida, pero realmente es muchísimo más fluido que eso. Esto sin dejar de reconocer vulnerabilidades y situaciones estructurales que están ahí y que marcan las experiencias y las vidas de las y los sujetos, ¿no? Algo que es muy importante, y lo dice Foucault también de una manera muy clara, que es el poder no se tiene, es algo que se ejerce, es algo que se expresa en actos y expresiones cotidianas, ¿no? Y que puede cambiar esa persona, pero los actos o estos ejercicios de poder representados a partir de ciertas instituciones, representados a partir de ciertas dinámicas, si no se
si no se cuestionan, siguen, y lo hemos visto en nuestros países y lo hemos visto en varias personas. No, no basta con que tal vez haya un cambio de partido político, haya un cambio en una manera de entender las cosas, si no hay realmente transformaciones estructurales profundas en cómo el poder se entiende y cómo el poder se ejerce en ciertos niveles, ¿no? No es una cosa, no es una cosa que está en el vacío, por eso tampoco es una cosa que no se tiene, es una cosa que se construye en relación con alguien. Vas teniendo estos vínculos, vas construyendo estos vínculos y ahí van apareciendo diferentes dinámicas de poder. Y lo que a mí me parece fundamental también y esperanzador de la teoría del poder de Foucault es que donde hay poder hay resistencia también. Y vamos a hablar del poder, vamos a centrarnos mucho, vamos a desmenuzar cómo el género se construye como un sistema de poder, cómo el adultocentrismo se construye como un sistema de poder, pero pues vamos a terminar desde la esperanza, ¿no? Vamos a hablar que dentro de todos estos esquemas pues hay muchas resistencias que ya están en marcha, que ya están sucediendo, que son múltiples y que son diversas, ¿no? Entonces sí quería como hacer ese primer enmarque político, metodológico, ético, conceptual, de que vamos a hablar del poder, vamos a tener este acercamiento crítico pues multidimensional a diferentes sistemas de poder y presión. Y aquí, no sé si ustedes ya lo han escuchado, ya lo han visto en diferentes espacios, hay un término que aparece en muchos análisis, en muchas estrategias, en muchos manuales de cómo trabajar ciertas temáticas, que es la trenza de las opresiones, ¿no? Y se nos habla que esta trenza, esta tríada de opresiones son generalmente el colonialismo, el capitalismo y el patriarcado, ¿no? Se han hecho diferentes análisis desde diferentes teorías, desde el postestructuralismo, desde el psicoanálisis también, desde otros análisis históricos, pero para mí falta otro sistema que ahí luego entran muchos debates de, bueno, pero tal vez está contenido en alguno de otros tres. Yo quiero nombrarlo como un sistema aparte porque lo vamos a hablar, que es el adultocentrismo. Entonces vemos que en realidad desde hace muchos, muchos años, aunque no desde siempre, y eso quiero marcar y dejarlo muy claro, ¿no? Que estos cuatro sistemas tienen una fecha de inicio y por lo tanto eso nos puede hacer pensar en una fecha de caducidad. Eh, pero que también siguen ahí, que han seguido reproduciéndose, que han seguido complejizándose a la luz de diferentes situaciones que han pasado en diferentes contextos, ¿no? Pero bueno, el patriarcado, el capitalismo, el colonialismo y el adultocentrismo son uno de son pues los cuatro sistemas de poder de los que más se habla, de los cuales más se ha analizado, aunque nuevamente creo que el adultocentrismo aún no ha reconocido completamente también como un sistema de poder y opresión. Y si bien cada uno pues tiene sus particularidades, pues sabemos el patriarcado, bueno, vamos a hablar mucho de esto y de cómo el género se va traduciendo en esta naturalización del sistema patriarcal, pues el capitalismo y los análisis de Marx también sobre pues la plusvalía, la mano de obra, todos estos procesos, la alienación de ciertas sociedades en ciertos momentos, el colonialismo que, como bien dice Aníbal Quijano y otros autores, pues no es solamente esta etapa histórica, no tiene que ver con esta dependencia directa, esta violencia directa, esta conquista, sino que también tiene que ver con la colonialidad del ser, el saber y el poder, con cómo nos sentimos en relación con otras culturas y otras sociedades, incluso hoy en día, ¿no? Y el adultocentrismo, que no les voy a spoilear y vamos a hablar también largo y tendido acerca de él, junto con el patriarcado, pero lo que tienen en común estos cuatro sistemas, así a muy, muy grosso modo, es que la diferencia biológica, la diferencia cultural, la diferencia económica, se traduce en desigualdad, ¿no? Una diferencia que podría ser enriquecedora, que podría entenderse en términos mucho más simétricos, pues también se ordena de manera vertical y se traduce en una desigualdad que, como les decía, pues poco a poco se va naturalizando también, ¿no? Y que existe hasta nuestras fechas, ¿no? Y aunque digamos, no, pues yo no, yo soy una persona sensible y esto, pues la verdad es que todas terminamos reproduciéndolas, ¿no? En el momento que decimos que pues las lenguas indígenas son dialectos o que
religiones o espiritualidades indígenas son supersticiones, pues ahí ya estamos reproduciendo este sistema colonial, ¿no? En el sentido en que seguimos pensando que lo bello, lo estéticamente agradable, pues es las personas rubias, las personas de ojos claros, las personas, pues ahí seguimos reproduciendo muchos de estos esquemas y, como les digo, para lo largo de esta charla, sobre todo nos centraremos en el patriarcado y el adultocentrismo como sistemas de poder, ¿no? Vamos a hablar un poquito del género y el patriarcado. Y a mí me gusta mucho comenzar una definición por su opuesto, por lo que no es, ¿no? Yo les cuento brevemente, ahí les contaré diferentes pasajes de mi vida, ¿no? Pero cuando yo estaba viendo qué estudiar y no estaba muy perdido, ese fue un gran consejo de mi padre, ¿no, Rodri? No te preocupes, céntrate en lo que no quieres y ya ahí vas a tener un muy buen filtro para ver lo que sí quieres, ¿no? Entonces, quiero empezarles a contar qué no es el género y que lamentablemente sí lo hemos escuchado o hay diferentes confusiones acerca de esta palabrita, pero sí quiero aclarar que no lo es, ¿no? Lo primero, y lo hemos escuchado bastante, y ha habido campañas, marchas y diferentes cosas hablando de la ideología de género, ¿no? Género no es una ideología, no es tampoco un atentado contra valores comunitarios o familiares. Lo primero que les preguntaría es qué significa esto además, ¿no? ¿Qué es lo comunitario, lo familiar? Porque eso también va cambiando, esos son elementos culturales que ya no pueden quedar estáticos, ¿no? Los valores o las culturas que permanecen estáticas son las que desaparecen, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas esencias? ¿Cuáles son estos valores? ¿Cuáles son estos principios? Pero al final de cuentas, si los hubiera, tampoco es un atentado ni busca, al contrario, creo que lo que busca es expandir un sistema de derechos, un sistema de sentirte mucho más auténtico y en paz contigo mismo, contigo misma, y no tanto limitar ciertas expresiones, ¿no? Algo que he escuchado mucho en diferentes espacios, que el género es cosa de mujeres, ¿no? Que si haces un proyecto para unas artesanas en cierto lugar, que si trabajas con mujeres migrantes, ese es un proyecto con perspectiva de género, pues no lo es, ¿no? Al final de cuentas lo veíamos con el poder, si no hay una relación, un vínculo, si no se transforman estas dinámicas y estos vínculos cotidianos, pues no podemos hablar de que se esté hablando o de que se esté trabajando desde un enfoque de género, ¿no? Entonces género no es cosa de mujeres, ¿no? Tampoco es, aunque lamentablemente se ha confundido mucho, pues una actividad, un proyecto o una capacitación, ¿no? Pues escuchando un poquito cuando me presentaba Porfiria que pues he tenido la oportunidad de tener algunas credenciales en cuanto a los estudios de género, entonces tengo amigos, amigas, conocidos que me llaman, ¿no? Y oye, Rodri, estoy haciendo un proyecto, estoy haciendo una propuesta, métele género, ¿no? Y siempre me quedo con, ¿cómo? ¿A qué te refieres? Sí, métele ahí género, palabritas aquí y allá y tal, y vas a hacer. Y pues no funciona así, ¿no? Si no se visibiliza desde el primer momento, si no es un elemento transversal en muchos espacios, pues no puede ser nada más eso, ¿no? Un taller de género, una serie de espacios ahí para hablar con niñas y niños o con diferentes grupos en diferentes lugares y ya quedó, ¿no? Ya tenemos perspectiva de género. Y tampoco debería ser un discurso técnico o políticamente correcto, ¿no? Es una palabra comodín que parece que tiene que estar en muchos espacios, entonces parece que tiene que aparecer, pero muchas veces pues el problema es ese, que aparece de una manera muy superficial, muy contradictoria, muy limitada. Sin este análisis del poder, les digo, termina siendo como una cosa que pareciera técnica, ¿no? Ah, bueno, hacemos un ajuste aquí y allá, incluimos a tal y ya quedó, ¿no? Cuando debería ser parte de un análisis mucho más profundo. Y aquí sí les quiero compartir también, les contaban un poco de quién soy, a qué me dedico, y ahora mismo pues trabajo en este Fondo Global para la Niñez y me toca trabajar con niñas y niños y niños en diferentes contextos, ¿no? Niñez indígena, niñez en otros países, niñez en otros continentes. Y obviamente hay muchas aproximaciones, muchas miradas al género, muchas definiciones. Marta Lamas, Gail Rubin, pues hay diferentes, desde los feminismos decoloniales, también hay diferentes acercamientos, pero yo les voy a compartir las tres cosas que me han dicho los niños, que es el género, los niños, las niñas, las niñeces,
y que ha sido para mí las definiciones más bonitas y más poderosas, ¿no? En primer lugar, cuando me pongo a platicar con ellos y les cuento ciertas cosas y les pregunto qué es el género y hablamos de esto que mencionaba Eduardo y otras personas de, pues es que me dicen qué hacer y hay como estas expresiones, ¿no? Estas palabritas que luego utilizamos. Pues al final de cuentas, lo primero que es el género es pues, lo que yo traigo puesto y que sin esto además soy bastante cegatón, que son pues, unos lentes, un esquema de interacción. Es la manera en la cual desde prácticamente que nacemos o antes nos enseñan a entender la realidad, nos enseñan a entendernos a nosotras y a nosotros mismos, nos enseñan a interactuar con otras y otros, ¿no? Nuestra manera de entender el mundo. ¿No? Y ahí aparecen estos roles y estereotipos de género que ya veníamos hablando desde un principio, ¿no? Pues los hombres no pueden utilizar rosado. No, pues los hombres no pueden bailar. No, pues las mujeres no pueden jugar deportes rudos o deportes de contacto físico. No, pues las mujeres no pueden estudiar ciertas carreras o no les pueden interesar ciertos elementos, ¿no? Entonces, pues ahí se van marcando, pues, diferencias, ¿no? Esta diferencia biológica que les mencionaba te va dando ciertas oportunidades o ciertas limitaciones en el espacio social y a partir de eso, pues te vas entendiendo, ¿no? Y aquí mucha gente se queda y me dice, Rodri, pues ahí está, pues a ver, hombres y mujeres nos complementamos y no tenemos que hacer lo mismo y está bien que uno le toque una cosa y uno otra. Se, se esgrimen algunos argumentos biologicistas que también están equivocados. No, es que los hombres somos biológicamente más fuertes y por eso hacemos ciertas actividades. Pues más bien somos biológicamente más fuertes porque evolutivamente se nos han asignado ciertas tareas sociales, ¿no? Se los podría, voltear de esa manera. Pero bueno, me dicen, pues ahí entonces, ¿cuál es el problema? Está bien que exista esto, está bien que existan estas divisiones, ¿no? El problema es que no se queda ahí, ¿no? Como todas, todos, todos sabemos. El problema es que también se vuelven estas dos cositas, ¿no? Se vuelve una máscara, se vuelve este ideal inalcanzable que nos afecta a todos, todos, todes, y donde todos somos perdedores, porque esa es la gran trampa del género, ¿no? Que te dice, tienes que hacer esto, este es un hombre exitoso, esta es una mujer exitosa. Pero lo que te marca como éxito es realmente imposible de alcanzar, es inhumano, ¿no? El decir, pues un hombre no va a expresar emociones, una mujer no va a tener interés por ciertas cosas, por ciertas actividades, pues eso es muy, pues realmente es imposible de alcanzar. Entonces, el problema con este esquema de género es que te ponen este guión donde siempre estás en falta. Y cuando siempre te sientes en falta y dices, algo me falta o me están viendo, o como mencionaba Eduardo, mis amigos me están diciendo que esto sí, que esto no, pues lo que tú internalizas es que siempre tienes que probar tu identidad de género, ¿no? Siempre tienes que probar tu adscripción a estos esquemas de género que te marcaron. ¿No? Y yo se los digo, lo hacía, no tenía ganas de tomar y tomaba, no tenía ganas de consentir un chiste machista y lo consentía, pues era como, miren, aquí estoy, soy parte del grupo, no estoy loco, no quiero que me dejen solo y esa parte de probar muchas veces te va quitando esa autenticidad y te va generando estas crisis y estas tensiones, ¿no? Y es una cárcel, al final lo que les decía, se vuelve un sistema de poder, un modelo de dominación que se va perpetuando a través de sistemas, leyes e instituciones, y eso es el patriarcado, ¿no? El patriarcado, nuevamente, definiciones hay muchas, pues es estas diferencias de género traducidas en un sistema de dominación, de violencia, de control, que además está legitimado por todos estos sistemas, leyes e instituciones, ¿no? Y yo les quería compartir muy brevemente esa anécdota que me pasó trabajando con niños indígenas en Chiapas, sobre todo. Estábamos hablando de género, estábamos hablando de masculinidad, y les pedí que hicieran un dibujo del hombre más importante en sus vidas y que me dijeran, pues, qué les gustaba de este hombre, qué se querían repetir y qué cosas no les había gustado, qué quisieran cambiar, ustedes no iban a reproducir. Entonces ya hicieron sus dibujos, representaron a estos hombres de diferentes maneras. Y, y al final de cuentas, cuando pasaron a hablar de quién era el hombre de su vida, pues sí, había una constante. Todos decían, bueno, yo quiero hablar de mi tío es una persona muy trabajadora, hace esto, pero pues siempre está enojado y nunca me dijo que me quería, nunca me dio una muestra de cariño.
Ok, muchas gracias. A ver el que sigue, que quiere compartir. Mira, quiero hablar de mi abuelo. Mi abuelo era una persona que cuidó de la familia, pero siempre estaba molesto, como que jamás también me dijo que me quería. Entonces empezamos a ver como que se repetía en todos cuando compartíamos eso. Y yo terminé ese ejercicio lanzando esta pregunta al aire de, bueno, ¿por qué será que los hombres estamos tan enojados, ¿no? Todo el tiempo. Y pasamos a un ejercicio que a mí me gusta mucho que se llama la máscara de la masculinidad, en donde tú haces tu máscara, en la parte externa pones todos los mandatos que se te dan de género por ser un hombre, ser borracho, mujeriego, estar en control, ser proveedor, todo esto, y en la parte de adentro, ¿cómo te sientes con esos mandatos? Y hablamos de esto que también ya mencionábamos antes, pues me siento incomprendido, me siento solo, me siento presionado, me siento aislado. Entonces, cuando estábamos haciendo ese ejercicio, un niño como de unos 10 12 años me jala y me dice, oiga, ya sé, quiero decirle que ya tengo la respuesta a su pregunta, ya sé por qué estamos enojados los hombres todo el tiempo. La verdad es que a mí se me había olvidado, había sido una pregunta al aire. Le dije, ok, me puede decir, me puedes ir diciendo qué es y cuál es tu respuesta. Y me dijo, es que siempre estamos usando una máscara. Entonces, eso me llamó la atención, me pareció como bastante interesante. Entonces, Perdona, Rodrigo, sí, solo una cosita para controlar el tiempo. ajá, Quedan 10 minutos para la presentación y luego abrimos un turno de discusión. perfecto, muchas Gracias. gracias. Entonces, les quería decir eso, ¿no? Que el género es esta construcción histórica, personal, en constante transformación, no es lo mismo como lo vivimos nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras madres, y que va dando sentido y orden a nuestras vidas. Y eso es el patriarcado, ¿no? Esta naturalización, esta traducción de estas diferencias genéricas que se traducen en ciertos órdenes sociales, pero que también se van valorando de manera diferente, ¿no? El patriarcado es el género convertido en un instrumento de poder y esto lo vemos en los sistemas religiosos, muchos dogmas que existen que van hablando de esta diferencia, en los roles que vemos dentro de nuestra familia, en esta distinción entre lo público y lo privado, en donde, pues, por ejemplo, el trabajo doméstico de cuidados, pues, tiene una casi nula valoración económica y social versus otro trabajo que se hace, y sobre todo esto, este trabajo doméstico se ha asignado mucho más a las mujeres, ¿no? Y se expresa en otros espacios, medios de comunicación, lenguaje, sistemas educativos. Aquí pueden ver, no se preocupen, esta presentación la voy a compartir con ustedes, algunos de los impactos de esto, ¿no? Que realmente se traduce en sufrimiento para muchas personas, en esta desigualdad y en estas injusticias, ¿no? Y simplemente decirles que esto está muy presente en los contextos de movilidad, ¿no? Me parece que muchas veces se invisibiliza y hablamos de las personas migrantes, de las niñeces migrantes, pero realmente el género marca y determina la experiencia también de la movilidad, ¿no? Es muy curioso ver cómo entre niños, jóvenes y varones, muchas veces la movilidad refuerza estos sistemas o estos roles y estereotipos de género, ser un hombre proveedor, mi papá migró, enfrentarme a los peligros del desierto, la valentía, la autonomía. Y en el caso de niñas y mujeres muchas veces es escapar de muchos de esos roles tradicionales, ¿no? Generar muchos más procesos de autonomía, poder tener acceso a recursos propios, muchas migran porque quieren estudiar, porque no quieren casarse en ese momento. Y también las violencias y las oportunidades que aparecen en el tránsito y el destino son muy diferenciadas. Los trabajos a los cuales pueden acceder mujeres y niñas y jóvenes migrantes, como el trabajo doméstico y de cuidados o el trabajo sexual es diferente al trabajo que pueden también acceder otros hombres, otros niños, otros jóvenes. Ahora sí, pasando rápidamente al adultocentrismo, pues aquí ven algunos datos que explica eso, ¿no? Cómo se ven a las niñeces y cómo las niñeces son continuamente relegadas, ¿no? Las niñeces son de los pocos grupos sociales en los cuales se puede cometer ciertas violencias, ciertas injusticias que son justificadas, ¿no? Y empezando en el núcleo familiar, pues vemos a una madre pegándole a su hijo, un padre pegándole a su hijo, a su hija en la calle, y no lo cuestionamos tanto como si lo viéramos de un adulto haciéndolo con otro adulto o en otros espacios, ¿no? Hay muchas violencias y muchas omisiones y muchas desigualdades que son invisibilizadas o incluso justificadas en torno a las niñeces, ¿no?
Esto a mí me voló la cabeza entender que la palabra infancia, yo por eso ya no la uso, ven que utilizo niñeces, tiene que ver con quien no habla, quien no tiene voz, ¿no? Y también haciendo este análisis histórico, entender que estas palabras o esta manera de comprender a la infancia que ha quedado como súper arraigada en nosotros, tiene que ver con los proyectos coloniales también, que quienes empezaron a hablar de la infancia y la necesidad de disciplinarlas, educarlas, tal, fueron estos pensadores europeos que hablaban también de la necesidad de educar, disciplinar, desarrollar esta palabra que utilizan tanto a otros grupos, otras culturas, otras sociedades consideradas infantiles o atrasadas, ¿no? Entonces, esta mirada de la infancia también ha facilitado su control, ¿no? Esta mirada de que oh, es algo privado, es algo puro, es algo pasivo, es algo dependiente, es algo irracional, que además se asocia mucho, curiosamente, al mundo de lo femenino en este sistema patriarcal, y lo adulto como quienes saben, quienes pueden tomar decisiones, quienes son dependientes, quienes son activos, quienes tienen todas las respuestas, cuando vemos que muchas veces no es así, ¿no? Entonces se va construyendo esta idea de que la infancia hegemónica es un estado imperfecto y limitado que necesita ser educado, sometido y desarrollado. Esta idea de que somos los adultos quienes tenemos que proteger, educar a las infancias, pero eso nos ha habilitado a poder controlarlas, a ejercer esto que llamamos violencias correctivas o violencias en nombre del amor. Es que yo te estoy educando, es que yo soy el adulto, yo te voy a decir qué hacer y mi responsabilidad como adulto es enseñarte a ser adulto, como si las y los adultos tuviéramos todas las respuestas y verdaderamente tuviéramos la vida respuesta, la vida resuelta, ¿no? Y pues entonces se han invisibilizado otros modos de ser niño. No se entiende que ser niño es una construcción histórica, varía dependiendo del contexto, que no son hechos naturales, no solamente es esta etapa biológica, cronológica, que además esta distinción y este rango varía de país en país, ni siquiera hay como un estándar básico, sino que es algo que es distinto y que tenemos que ir aprendiendo quién es una niña, quién es un niño en diferentes momentos, en diferentes culturas, en diferentes espacios. Tenemos que irnos acercando hacia ellas y ellos con esta mirada más curiosa, ¿no? Entonces, justamente el adultocentrismo, para ir cerrando esa parte y pasar a las estrategias, es este sistema de dominación que actúa de una manera muy parecida al género, generando estas diferencias, diciendo esto te toca a ti, traduciendo diferencias físicas o biológicas en diferencias sociales y en desigualdades sociales. Pero lo único que quiero comentarles del autocentrismo es que se cree mucho que es solamente este poder que los adultos ejercen sobre las niñeces, y es mucho más complejo que eso. Les voy a pasar algunas bibliografías, por ejemplo, Claudio Duarte, que es un académico chileno que trabaja el tema de una manera muy profunda. La trampa del adultocentrismo es que nos va dividiendo nuestra vida y nuestras interacciones sociales en cuanto a generaciones, ¿no? Esta trampa que les hice con la línea del tiempo es como, en las niñeces te toca esto y solo esto, y si no lo hiciste en la niñez, ya te fregaste, ya no lo puedes hacer. Y si te toca la juventud, pues esto es lo que se espera de ti, y si no lo haces, pues ya no lo puedes hacer y además, pues fallaste en tu ser joven. Y lo mismo con la adultez y lo mismo con la adultez mayor, con las vejeces, ¿no? Que a veces también no nos damos cuenta, pero el adultocentrismo opera con las niñeces y con las vejeces, diciendo, este momento, esta etapa de vida es la más importante, la adultez es la que tiene el poder, es la que tiene el dominio y es la que va a tener el control y el poder de decisión sobre otras generaciones o etapas de vida. Eso es verdaderamente el adultocentrismo. Y lo vemos, pues se reproduce de muchas maneras. El mundo adulto es el parámetro a seguir. Hay una falta de un reconocimiento ciudadano de las niñas, niñas y adolescentes de sus derechos colectivos. Y también hay una privatización de las niñeces que pensamos que solamente es responsabilidad de la familia, de las madres, de los padres, y la criminalización de las niñeces no hegemónicas, ¿no? Si sale de este patrón de, ay, pues solo juegan y son puros y son inocentes y si hacen otro tipo de actividades, se les criminaliza. Y un ejemplo muy concreto, muy rápidamente lo digo, es las infancias trabajadoras, ¿no? Que muchas veces lo que se hace es criminalizar a las niñeces que trabajan y no cambiar este modelo de, ok, las niñeces deberían tener acceso a la educación, cualquier trabajo debería realizarse en condiciones de no explotación, pero lo que se termina haciendo es persiguiendo y criminalizando a estas niñeces trabajadoras. Estos son algunos de los discursos más adultocéntricos más comunes que los vemos hacia las niñeces.
Y ¿cómo son las niñeces en situación de movilidad? Pues son vistas únicamente como parte del núcleo familiar. Esto es algo que veo muy común. Ah, pues la familia migrante. ¿Y qué pasa? Y entrevistan muchas veces solamente al varón o al hombre migrante, pero no le preguntan a la niña, al niño, al niña sobre su experiencia migrante. Y se romantiza esta idea del niño pertenece al núcleo familiar. Entonces, cuando el niño migra y no está migrando con su círculo familiar, lo que muchas veces hacen las familias es deportarla, llevarla con sus propias familias, sin siquiera preguntar por qué el niño migraba. Y en muchos de estos casos el niño, la niña, el niño está migrando para escapar de violencias familiares. Entonces lo está regresando a esa situación de violencia porque piensas, ah, pues el niño pertenece a su familia, pertenece a sus padres, ¿no? No haces este análisis. Hay un uso correcto del término menor no acompañado. Los menores no acompañados son muy pocos. Generalmente las niñeces migran con algún adulto, pero como no es un familiar directo, se le considera menor no acompañado, ¿no? Nuevamente, el niño solamente corresponde al vínculo familiar y la institucionalización como la única vía, ¿no? Ahí les voy a pasar una investigación de Animal Político muy buena que habla sobre todos los protocolos de protección que no se cumplen con las niñeces en movilidad. No hay una mirada de género a las niñeces en movilidad. Y además, esta idea del interés superior del niño está bastante manipulada. Se lleva mucho a, pues, ¿quién decide esto? Lo terminan decidiendo las autoridades y hay una mirada muy paternalista y enfocada simplemente en la protección sin preguntarles, oye, ¿cómo significaría esta experiencia? ¿Tú qué quieres? ¿Qué te interesa? ¿Qué te dolió de abandonar tu país, de estar en movilidad? Y nuevamente, no preguntándole a las niñas sobre estas violencias sexuales y de género a las que están expuestas todo el tiempo y en todas las etapas de su ciclo migratorio. Y ya para terminar, como bien decía Marta, para dejar espacio para la discusión, sí quiero tomar unos 2 minutitos para hablar de estrategias para promover niñeces dignas, para acercarnos a las niñeces y juventudes desde otra mirada. ¿A qué me refiero con niñeces dignas? Esta es una definición de Manfred Liebel, un investigador que trabaja mucho el tema de niñeces que a mí me gusta mucho. Las niñeces dignas son niñeces cuyas condiciones materiales, recreativas, educativas y espirituales están garantizadas, pero además de esta garantización, tienen esta libertad para participar activamente y de manera protagónica, continua y autónoma en las tomas de decisión de su familia y comunidades. Son niñas y niños y niñas que están vinculados a lo comunitario, que son entendidas como sujetas y sujetos políticos y en donde la ciudadanía y el ejercicio de derechos no está vinculado a cumplir una edad arbitraria como los 18 años, como los 21 años, sino que las niñas y niños y niños pueden incidir en los procesos comunitarios, pueden participar en espacios de toma de decisión no como un componente anecdótico, como la niña, el niño, el niño que va a decir su poema y que le vamos a enseñar cómo se mueven estos espacios adultos, sino desde su propia realidad, ¿no? Algunos puntos de partida, voy a mostrar esta diapositiva y una más y con esto termino. Uno, por favor, dejemos de romantizar a las niñeces. Las niñeces no son el futuro, ¿no? Ah, son el futuro de México, ni tampoco son el presente, ¿no? O sea, las niñeces son seres humanos y como seres humanos tienen derecho a pensar en el futuro y a ser vistas en su potencialidad, a mostrar sus necesidades en el hoy, pero también a comprender su memoria, a intervenir su pasado, sus memorias, a promover continuidades intergeneracionales. Entonces son seres humanos y tienen derecho al pasado, al presente y al futuro. Reconocer a las niñeces en toda su diversidad, con sus saberes, aportes y experiencias, abrazar la alegría y el juego, ¿no? También como adultos tenemos el derecho a jugar, el juego, la creatividad son espacios de transformación, son espacios políticos. Acercarnos a las niñeces con curiosidad, con ganas de compartir y de aprender, recuperar estos elementos emocionales y sobre todo, y los pongo ahí, pensar al género desde las niñeces y a las niñeces desde el género, porque en los análisis de género no se tiene un análisis de niñeces, no se mira cuál es la experiencia concreta de las niñeces y cuando se mira es sumamente autocéntrica, es decir, no hay
una pregunta o un intento de acercarse a las niñeces, no se promueve su participación protagónica y lo mismo las niñeces desde el género, ¿no? Se habla de la niñez de movilidad, la niñez en ciertos contextos, pero no se incluye esta mirada de niñeces en trabajos feministas, en trabajos de masculinidades, en trabajos con enfoque de género. Y ya la última diapositiva, lo prometo. Em, Aquí hay simplemente esto, ¿no? Algunos momentos, el diagnóstico participativo, el coprotagonismo, el construir junto con las niñeces y juventudes y no para las niñeces y juventudes. No significa dejarlas solas, no significa que hagan lo que quieran, significa acercarte desde una idea de corresponsabilidad y trabajo compartido, ¿no? Para promover y honrar su ciudadanía. Algunas cosas que hacemos en espacios con niñeces en movilidad son escuelas otras, donde las niñas y niños son participantes activos de sus procesos educativos, donde hay también actividades que podemos diferenciar en cuanto al género, asambleas y encuentros de niñas, niños y jóvenes migrantes y no para ellos, y que son codiseñadas y creadas por ellos. Círculos de escucha, storytelling para recuperar su memoria, para entender sus aportes que están ahí y también espacios para que ellos comprendan su mundo, identifiquen sus experiencias desde sus propias vivencias. A veces los adultos somos quienes no estamos dispuestos a acercarnos al mundo de las niñeces, ¿no? Y ya quisiera terminar esto, ¿no? Como con esta invitación, que una nueva perspectiva en donde se centre más a las niñeces y juventudes en espacios de movilidad, en espacios en los cuales se quiere visibilizar más el género, pues implica reivindicar y respetar los saberes niños, ¿no? Los saberes de niñeces, sus experiencias, sus modos de hacer y de ver y de estar en el mundo. Esto nos implica hacer un poquito lo que hicimos al inicio, seguir revisando y deconstruyendo nuestros propios saberes, prácticas, cómo reproducimos estos sistemas de poder, cómo estos sistemas nos afectan, pero cómo los reproducimos. Y también, pues, adoptar prácticas más sensibles, más afectivas, más creadoras, ¿no? Y esto lo que puede promover son círculos virtuosos que transforman los vínculos intergeneracionales, que los orientalizan, que los vuelven un poquito más horizontales, que los vuelven un poquito más dinámicos y que van fracturando estas estructuras y sistemas de poder como el género, como el patriarcado, ¿no? Creo que las niñeces nos dan muchas pistas para ir cuestionando, fracturando estos sistemas de poder y sobre todo para entender que la diferencia no debe necesariamente traducirse en desigualdad, sino que puede enriquecer las dinámicas, los esquemas sociales, los esquemas de interacción. Entonces, muchas gracias. Dejo de compartir mi pantalla y sí damos un espacio para comentarios y preguntas. Muchas gracias, Rodrigo, por la presentación, a pesar de que el espacio se queda un poco corto, pero bueno, yo creo que has llegado a los puntos importantes de manera muy clara y creo que ha sido también muy interesante la dinámica que planteaste al principio, ¿no? Que le ha dado un carácter diferente a la presentación. Bueno, tenemos en el chat algunos comentarios, algunas preguntas, en lo que los voy leyendo. Los demás pueden también dejar sus preguntas y alguna reflexión que tengan, que quieran compartir. Por ejemplo, Eduardo Eliluna Contreras reflexionaba poniendo, la familia es un estado pequeño. O Jessica Martínez, que comenta, ojalá esta sesión tuviera más tiempo y la hubiéramos escuchado sesiones antes. Pues hay conceptos que explican causa-consecuencia de otros temas y sesiones. En México, uno de los ejemplos más crudos está en el sur con la venta de niñas y en el norte con el turismo de explotación de niños y de niñas. Y Jessica también pide que por favor compartamos redes o espacios donde podamos seguir tu trabajo, Rodrigo. Gracias, Marta. Y bueno, referente a lo que decía Jessica, también si alguien más quiere abrir su micrófono, bueno, una cosa es también ahí cuando si quieren ahondar y podemos pensar en otra sesión, yo con todo gusto, pues es siempre un gusto ir compartiendo, es siempre un reto, además son estos espacios, a veces me llevan 6 meses de reflexión y bueno, hacerlo en una hora es un reto, pero siempre podemos seguir pensando y justo esto que decías, ¿no? Estas maneras en las cuales, o estas expresiones del sistema patriarcal, del sistema adultocéntrico son muy evidentes en las niñeces y juventudes en movilidad, ¿no? Lo vemos mucho
en los espacios que hay, en las violencias que ellas viven, pero muchas veces las atenciones que se dan carecen tanto de una mirada de género como de una mirada adultocéntrica. Entonces, nuevamente pensamos que al final se vuelve una disputa en quién es el dueño o la dueña de la niña, el niño, ¿no? Y su bienestar, su interés superior, su autonomía quedan de lado. Es como quién es el encargado de protegerlas. Esa termina siendo la pregunta, cuando realmente la pregunta es, ¿qué están necesitando esas niñeces? ¿No? ¿Y qué están aportando? Porque ya lo hacen desde muchos lugares y a partir de ahí creo que surgirían muchas pistas para que la atención fuera más coordinada, fuera más impactante, fuera más estratégica, ¿no? Ya no quise compartir muchos datos, les voy a compartir varios elementos a las coordinadoras para compartirlos, pero solamente en 2023 hubo más de 100,000 niñas y niños y niñas detenidos en México, ¿no? Fue más o menos 50% más que la última vez y eso es una crisis, la crisis de las niñeces migrantes, las niñeces en la frontera están ahí. Esta migración se da tanto por las vulneraciones y las violencias sexuales y de género como a su vulneración a partir de esquemas adultocéntricos, pero el migrar muchas veces lamentablemente reproduce estos esquemas y estas violencias los fortalece en lugar de sacarlos o permitirles una vía distinta, ¿no? Jessica, veo que también querías compartir algo. Sí, buenos días a todos. Bueno, creo que también habría que retomar y abordar como el derecho de la conformación de la identidad de los niños, ¿no? Y cómo se han apropiado de los sistemas en los que han crecido, porque, por ejemplo, en algún espacio de trabajo me tocó abordar a niños que venían desplazados del sur o de Guerrero y llegaban aquí con papás que muchas veces son jornaleros, ¿no? Que vienen como a cazar trabajos temporales o por horas. Entonces, estos niños, por ejemplo, una de las pequeñas de 14, todavía menor de edad, entienden que su cuerpo, que su sexualidad puede ser una herramienta de trabajo porque vienen de contextos donde lo que escuchan es que las mujeres son monedas de cambio, no específicamente las niñas, o en el caso de la virginidad, que puede ser una moneda de cambio todavía en algunos lugares como Chiapas. Entonces, al abordar a los chicos o a los niños que vienen desplazados, de estas zonas, ellos se han apropiado un discurso que los vulnera, que los deja en situaciones de muchísimo riesgo al asumirse como parte de ese discurso que les han venido dando como parte de su identidad. Gracias, Jessica. Me hace recordar una cosa que está pasando mucho en la frontera norte y no se habla de eso. Y como dices en esto de pues, qué identidades puedo, como yo les contaba en mi historia de vida, qué identidades puedo encarnar o qué identidades puedo exacerbar para obtener ciertos beneficios, este tema de la separación en la frontera, ¿no? Como los Estados Unidos privilegia o da más interés a que niños migrando solos pueden acceder al sistema para refugio, pueden acceder a ciertos espacios para mirar si son admitidos de una manera más expedita. Las familias llegan a la frontera y le dicen al niño, ve, porque tú vas a poder pasar solo, sola y después nos encontramos, ¿no? Entonces, muchos de estos sistemas supuestamente de protección promueven al final la vulnerabilidad de estas niñas y niños migrantes que esta separación no es que lleguen solos y solas a la frontera, la hacen en ese mismo momento porque entienden que en ese sistema paternalista y proteccionista eso les puede dar ciertas ventajas, ¿no? Entonces, es esa contradicción, la familia se vuelve como el espacio más importante y devolvámonos al círculo familiar y la familia va a decidir por la niña y el niño, pero en este sistema de protección lo que se está promoviendo y exacerbando es que la niña y el niño se separe de ese círculo porque aumenta su indefensión y entonces aumentan sus posibilidades, entre comillas. Es terrible, ¿no? Pero gracias, Jessica, por compartir. Mm, Muy bien. Gracias, Jessica. En el chat también tenemos otros dos comentarios. Eduardo dice, bueno, que la película La Jaula de Oro es un claro ejemplo de las situaciones por las que pasan los migrantes. Y Judith dice que tu exposición, Rodrigo, ha sido una exposición enriquecedora, que no solo nos aporta, sino que también nos hace reflexionar y bueno, que muchas gracias por compartirla. No sé si alguien más quisiera preguntar algo o hacer algún comentario. Entonces, yo creo que con esto y de nuevo agradeciéndote, Rodrigo, por estar hoy
con todas y todos nosotros, vamos a dar paso a la clausura de esta cuarta edición ya del seminario. En primer lugar, intervendrá la doctora Porfiria Bustamante en nombre de la directora de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Baja California, Graciela Celda Mendívil Rosas, y después intervendrá el doctor Javier Laguna, director de la sede de la UNAM en Boston. Adelante. Hola, bueno, querido Rodrigo, de nueva cuenta agradecemos tu participación. Aquí dejaste explicados a varios de los participantes del seminario. Esperamos compartir contigo en otros espacios. Y en nombre de la directora de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa, transmite el más sincero agradecimiento por el impacto significativo de esta actividad donde la facultad fue sede. Ha sido un esfuerzo colectivo, sumando voluntades tanto a nivel nacional como internacional, lo que ha permitido fortalecer no solo los lazos institucionales, sino también los humanos, ya que esas temáticas necesitan ser visibilizadas y abiertas al diálogo, tomando así en cuenta un espacio en común gracias a todos y todas ustedes, ¿no? También comenta que cuenta siempre con nuestra colaboración y entusiasmo para emprender juntos y juntas nuevos proyectos. Gracias. Le agradecemos también a la doctora Griselda Mendívil por el apoyo recibido desde la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Baja California. Y a continuación tiene la palabra el doctor Javier Laguna, director de UNAM Boston. Muchas gracias, Marta. Un afectuoso saludo a todos y todas que estamos aquí reunidos. Unos minutos nada más para congratularme de ser parte de esta aventura que no tiene comparación, Marta. O sea, desde el inicio de esto en 2019, revisando recientemente el número de instituciones que se han sumado, los trabajos que se han culminado, un cuarto seminario que ya apunta con una temática todavía más vigorosa para un quinto seminario en un futuro, pues habla de que desde el principio tuviste y tuvieron todos ustedes la certeza de que estaban tocando un tema ya trazado para un análisis más profundo. Las migraciones de las niñas pues, es algo histórico, sin embargo, en esta época reciente, pues realmente ha sido una cuestión, como escuchaba ahorita, realmente de una preocupación que nos rebasa. Yo no quisiera más que felicitarlos a todos por el trabajo realizado, que sigan con ello. Para la UNAM en Boston, que yo dirijo, pero para la UNAM en su totalidad, como el Instituto de Antropología y todas las otras áreas, pues por supuesto que sumar fuerzas con ustedes y la colaboración con un tema tan esencial es parte de nuestra misión como instituciones educativas. Sin embargo, viendo la temática y las prioridades del seminario, me llama mucho la atención algo que tenemos que redoblar esfuerzos y no me refiero únicamente a la visibilidad que debe de dársele a toda la gente activa que está vinculada y apoyarlos con el trabajo en sus tareas y acciones que realizan diariamente, sino de qué manera seguir buscando que el producto de la investigación y de los estudios que ustedes realizan y las publicaciones que se emiten y emanan y se difunden globalmente, tengamos la certeza que eventualmente parte de ellas tienen el impacto que necesitamos. Y el impacto me refiero al cambio en las políticas públicas, en las políticas de gobierno que tienen que analizar esto como respuesta a una situación que el ruido que ustedes hacen, pues hace eco cada vez más y más y más en otros foros. Y esto tiene significado en la medida que las políticas cambien. Esa es la realidad. Escuchaba yo ahorita a Rodrigo que hablaba de la situación con los niños que dejan, prácticamente los tiran del otro lado de la muralla con México para ver quién los recoge. O sea, eso no le puede romper el corazón más que a un robot se puede quedar inmuno a esto. Sin embargo, la situación es tremenda para ambos lados. O sea, no es una cuestión fácil también esa situación que vivimos. Bueno, pero en fin, pues muchas gracias por la invitación a dar estas palabras, Marta, y a todos ustedes y los felicito y les deseo mucho éxito en el próximo quinto seminario en un futuro próximo. Saludos. Muchas gracias, Javier, y gracias en nombre de toda la coordinación del seminario, también por el apoyo siempre de UNAM Boston y ahí seguiremos para la próxima edición. Gracias. Bien, a continuación le voy a dar la palabra. Perdón, a continuación me doy la palabra a mí misma.
Me tocaba. Bueno, yo me sumo a las felicitaciones que nos hacemos y que hacemos también a las instituciones que nos vienen apoyando en el transcurso de todas estas ediciones. Quiero agradecer a todas las personas que en esta edición nos han acompañado y especialmente yo quiero agradecer públicamente el apoyo de Porfiria y Mónica durante este año. Bueno, ellas han llevado realmente todo el peso de la coordinación en esta edición, porque se han dado circunstancias que así lo han requerido y bueno, darle las gracias y felicitarlas también a mis compañeras por lo bien que lo hacen y por la sororidad que en todo momento nos prestamos. Creo que eso también tiene una repercusión importante en cómo avanzan las distintas ediciones del seminario. Así que ahora sí, reiterando mi agradecimiento, le paso la palabra a Mónica. Muchas gracias, Marta. Sí, hay que darnos la palabra a nosotras mismas y felicitarnos. Sí, bueno, yo en realidad quiero también agradecer obviamente a Marta y a Porfiria. Para quienes no lo saben, este seminario nació ya hace varios años. Esta es la cuarta edición. Durante la estancia de postdoctorado de Marta en la Ciudad de México, en la UNAM. Fue un gran esfuerzo que en ese momento ella tuvo todo el liderazgo para empujarlo y para mantenerlo a lo largo de los años, e incluso a través de los años de pandemia. Nos dimos cuenta que era un espacio bastante rico y fructífero, precisamente aprovechando toda la explosión de las plataformas virtuales para poder alcanzar a colegas académicos y también a gente que trabaja en la práctica en el día a día con niñeces y juventudes migrantes, y eso fue lo que nos hizo retomarlo a Porfiria y a mí este último año, proponiéndole a Marta que hiciéramos esta nueva edición. Em, yo solo resaltaría que a diferencia de ediciones previas que tenían un componente un poco más académico, estaban orientadas precisamente a que colegas que estaban haciendo trabajo en curso lo pudieran presentar en un ambiente amable, respetuoso, ¿no? Que a veces es muy difícil de encontrar dentro de la academia. En esta ocasión, la edición tenía este énfasis en podernos abrir a más allá de la academia. Si ustedes ven el nombre del seminario completo, ¿no? Que es un título largo, abordamos intervenciones con niñeces y juventud. No es solamente investigaciones, y para muestra de esto, el trabajo de Rodrigo del día de hoy creo que ha sido de una parte muy enriquecedora a lo largo de esta cuarta edición, tener a personas que trabajan en el día a día en diferentes estrategias, prácticas pedagógicas, tanto en albergues como en diferentes lugares donde se tiene que aplicar el conocimiento a situaciones muy prácticas y de los cuales podemos aprender muchísimas cosas. Entonces yo realmente celebro este componente nuevo del seminario y bueno, también a la par de darle la palabra a Porfiria, yo quisiera decirles que tenemos un par de preguntas que queremos ahora abrir después de las palabras de Porfiria para su retroalimentación. Como bien lo mencionaba Javier Laguna, tenemos la intención de seguir haciendo próximas ediciones del diplomado. Hemos ido cambiando un poco el formato en algunos años, tanto en la extensión de las sesiones, ¿no? El número de ponentes, y queremos saber qué es lo que ha funcionado de esta sesión para poderlo retomar, así como también escuchar sus opiniones respecto a qué podemos hacer diferente o qué podemos incorporar para poder seguir teniendo un impacto cada vez mayor, ¿no? Entonces, bueno, le doy la palabra a Porfiria y después de sus palabras les daremos algunas preguntas muy particulares para guiar lo que nos queda de la discusión y poder recibir su retroalimentación. Adelante, Porfi. Gracias, Mónica. Marta, en eso último que comentaste, Mónica, no sé si les parece bien que al término de mis palabras podemos dejar de transmitir y que el diálogo de las preguntas sea algo más interno entre las personas Claro que que estamos sí. aquí.
Ah, muy bien, perfecto. Bueno, yo también quiero agradecer a Marta, a Mónica, principalmente a Marta por iniciar ese tipo de espacios que empezó justo como decía Mónica antes de la pandemia y ha ido transitando tanto en la modalidad presencial a lo virtual y sobre todo ha ido abordando otras temáticas aún más complejas y sobre todo que siguen siendo vigentes a pesar de los años y sobre todo de los espacios donde nos encontramos haciendo ese tipo de incidencias, ¿no? Creo que la importancia de los estudios sobre las niñeces y adolescencias en México y en América Latina, pues no puede subestimarse, ¿no? Sobre todo ante las nuevas políticas que están surgiendo en Estados Unidos, habría que ver cuál es el nuevo panorama para las niñeces y juventudes en torno a cuestión de migración en tránsito y sobre todo ahorita lo que comentaba la compañera Jessica, los desplazamientos, ¿no? Hay nuevas modalidades, no todo se queda en procesos migratorios, sino también en el despojo y en las violencias, ¿no? En esto de la necropolítica, qué cuerpos son los que importan, cuáles son las personas que verdaderamente importan, ¿no? En ese tipo de situaciones. Y también me gustaría agradecer a todas y todos los ponentes que nos acompañaron en este año, 2024-2025, porque sin ellos esto tampoco pudo haber sido posible y también a las y los participantes que sesión con sesión nos han estado acompañando en esta transmisión del seminario en su cuarta edición y por supuesto agradecer también a la directora por permitirnos el espacio en vía virtual y también a Javier Laguna, perdón, que nos acompaña el día de hoy y que nos ha acompañado también en estas 4 ediciones, ¿no? La verdad, muchísimas gracias y espero la siguiente sesión, la siguiente edición, perdón, con mucho entusiasmo y pues hacer la invitación quienes gusten tener algún tipo de participación en este espacio. Creo que también pudiéramos abrir esa invitación y que nos escriban al correo. Ahí vamos a poner los datos en esta sesión ahí de Facebook para también que nos puedan escribir el correo de redinagma@gmail.com para pues seguir con el diálogo y también ese es un espacio abierto que apoya la divulgación de este tipo de intervenciones e investigaciones en torno a la población migrante específicamente, ¿no? Y de mi parte sería todo, Marta y Mónica. Perfecto, entonces detengo la grabación.